En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos delante de tu santísima palabra, Señor, alimento del cielo, así como la Eucaristía, Señor. Tu palabra es alimento verdadero si se recibe con un espíritu humilde, con un espíritu sencillo y abierto a seguir tus mandamientos, Señor, a seguir tus ordenanzas, Señor Jesucristo. Queremos darte gracias, Padre Santo, por todos los abuelos del mundo, por esas personas que le dieron vida a nuestros padres. Hoy, 26 de julio, que celebramos la iglesia, a San Joaquín y a Santa Ana, quienes fueron elegidos para ser los padres de la Santísima Virgen María, que al final iba a ser esa arca maravillosa por medio de la cual Dios, en la segunda persona, nuestro Señor Jesucristo, se encarnaría y tomaría la humanidad a través de ella, siendo Él verdadero Dios y verdadero hombre. Te damos gracias, Señor, por nuestros abuelos y por todos nuestros seres queridos. Te damos gracias, Todopoderoso, por el alimento diario, por el trabajo, por el estudio, por todo, Señor, te damos gracias. Te pedimos en esta noche por el Papa Francisco y por todos los ministros y sacerdotes del mundo, religiosos y religiosas, para que los bendigas, los ilumines y los fortalezcas en su vida religiosa. Te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, por el presidente de la República, por todos y cada uno de los gobernadores, alcaldes, senadores y gobernantes de todas partes del país, así como los concejales y diputados. Ponemos en tus manos, Señor, a Colombia. Pedimos por este país, Señor, por la paz de Colombia. La ponemos en tus manos, Padre Santo. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos también la invocación de la Santísima Virgen María para que nos acompañe esta noche, junto al Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, el que nos guía y el que nos lleva a la reflexión. Santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, cúbranos con sus alas y protéjanos del mal. A todas las personas que ven este video, le pedimos oración y bendición para sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir hoy con el capítulo número 2 del libro de Josué. Josué manda espías a Jericó. Desde Sittim, Josué mandó en secreto a 2 espías y les dijo: vayan a explorar la región y la ciudad de Jericó. Ellos fueron y llegaron a la casa de una prostituta de Jericó que se llamaba Rahab, en donde se quedaron a pasar la noche. Pero alguien dio aviso al rey de Jericó, diciéndole: unos israelitas han venido esta noche a explorar la región. Entonces el rey mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que vinieron a verte y que están en tu casa, porque son espías. Pero ella los escondió y dijo: es verdad que unos hombres me visitaron, pero yo no supe de dónde eran. Se fueron al caer la noche, porque a esa hora se cierra la puerta de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Pero si ustedes salen enseguida a perseguirlos, los podrán alcanzar. En realidad, ella los había hecho subir a la azotea,
y estaban allí escondidos entre unos manojos de lino puestos a secar. Los hombres del rey los persiguieron en dirección al río Jordán hasta los vados. Tan pronto como los soldados salieron, fue cerrada la puerta de la ciudad. Entonces, antes que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra a ustedes, porque Él ha hecho que nosotros le tengamos mucho miedo. Todos los que viven aquí están muertos de miedo por causa de ustedes. Sabemos que cuando ustedes salieron de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que ustedes lo pasaran. También sabemos que ustedes aniquilaron por completo a Sihón y a Og, los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán. Es tanto el miedo que nos han dado al saberlo, que nadie se atreve a enfrentarse con ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Una confesión de fe. Eso es una confesión de fe. Pero por eso yo les pido que me juren aquí mismo por el Señor que van a tratar bien a mi familia, de la misma manera que yo los he tratado bien a ustedes. Denme una prueba de su sinceridad y perdonen la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todos lo que es de ellos. Sálvennos de la muerte. Ellos le contestaron: con nuestra propia vida respondemos de la vida de ustedes, con tal de que tú no digas nada de este asunto. Cuando el Señor nos haya dado esta tierra, nosotros te trataremos bien y con lealtad. Como Rahab vivía en una casa construida sobre la muralla misma de la ciudad, con una soga los hizo bajar por la ventana. Y les dijo: váyanse a la montaña, para que no los encuentren los que andan buscándolos. Escóndanse allí durante 3 días, hasta que ellos vuelvan a la ciudad. Después podrán ustedes seguir su camino. Y ellos le contestaron: nosotros cumpliremos el juramento que nos has pedido hacerte. Pero cuando entremos en el país, tú deberás colgar esta soga roja de la ventana por la que nos has hecho bajar. Reúne entonces en tu casa a tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Si alguno de ellos sale de tu casa, será responsable de su propia muerte. La culpa no será nuestra. Pero si alguien toca a quien esté en tu casa contigo, nosotros seremos los responsables. Y si tú dices algo de este asunto, nosotros ya no estaremos obligados a cumplir el juramento que te hemos hecho. Estamos de acuerdo, contestó ella. Entonces los despidió y ellos se fueron. Después ella ató la soga roja a la ventana. Los 2 espías se fueron a las montañas y se escondieron allí durante 3 días. Mientras los soldados los buscaban por todas partes sin encontrarlos, hasta que por fin volvieron a Jericó. Entonces los espías bajaron de las montañas, cruzaron el río y regresaron a donde estaba Josué. A quien contaron todo lo que les había pasado. Le dijeron:
el Señor ha puesto toda la región en nuestras manos. Por causa nuestra, todos los que viven en el país están muertos de miedo. Palabra de Dios. El capítulo 2 del libro de Josué nos habla acerca de un personaje maravilloso y a la vez misterioso, Rahab. ¿Y por qué es un personaje misterioso y a la vez maravilloso? Porque es en primera instancia, es una de las 4 madres no judías de nuestro Señor Jesucristo. Y que cada una tiene un pecado característico. Como lo vamos a ver ahorita en Mateo 1, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en su genealogía humana, tuvo 4 madres, 4 mujeres que no eran judías. Tamar, que se hizo pasar como prostituta para poderse acostar con su suegro y poder tener descendencia de su marido muerto. Los gemelos Farés y el otro gemelo. Está también, luego viene Rahab de Jericó, que la misma palabra de Dios la identifica como una prostituta de Jericó. Prostituta. Van 2, una que se hizo pasar como prostituta, una prostituta. Luego viene una idólatra moabita, Rup de Moab. Y por último, Betsabé, que es la esposa de Urías elitita, que comete adulterio con el rey David. Son 4 mujeres enigmáticas que hacen parte de la estructura y de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Algo nos quiere decir el Señor a través de esto, pero eso lo veremos más adelante. El capítulo 2 del libro de Josué nos cuenta o nos narra cómo Josué manda ya no a 12 espías, como lo hizo Moisés en su momento, sino que manda solamente a 2, que vayan a hacer reconocimiento táctico y estratégico de la región y sobre todo de la primera ciudad a la que se van a enfrentar, la ciudad de Jericó. Estos hombres llegan donde esta mujer que tiene, o la palabra de Dios la identifica como una prostituta de la ciudad, la cual tiene un testimonio y tiene una fe que la lleva a, en primera instancia, fíjense esto, tanto era la fe, a pesar del poco conocimiento que tenía del Dios de Israel, habían escuchado de sus grandes maravillas al abrir el mar rojo para que ellos cruzaran. Fíjense cómo a través del oír las historias sagradas, el voz a voz, el anuncio de estas noticias, de estas maravillas de Dios, hace que en medio de los pueblos paganos surjan creyentes genuinos. Rahab es una creyente genuina que contrasta con su condición moral. Una mujer de la antigüedad, la identifican como prostituta y es una mujer que guarda una fe poderosa. Tan poderosa es su fe, lo poco que conoce del Dios de Israel hace que ella ponga en riesgo su propia vida. Reflejando el carácter de la Santísima Virgen María. Fíjense. Rahab le miente a su rey para esconder unos desconocidos que, me imagino yo, por la apariencia física o por la forma de vestir o por la forma de hablar,
revela que son israelitas. Revela que son ese pueblo que ha estado vagando por el desierto y del cual se escuchan muchas cosas extraordinarias, sobre todo de su Dios. Ella le miente a su rey, buscando ser asesinada ella y toda su familia. Le miente, envía a los emisarios del rey hacia otro lugar, mientras ella tiene escondido a los mensajeros del pueblo de Dios, los espías. Luego, cuando los soldados se van, ella va a la azotea y para evitar de que los dos espías se duerman y puedan perder ese espacio de tiempo para poderse ocultar en las montañas, va y los despierta. Y sobre todo, lo que más me llama la atención es su confesión de fe. Pero la confesión de fe no es solamente algo que se hace con palabras. La fe te lleva a actuar. Rabat actúa protegiendo primeramente a estos hombres que pertenecen al pueblo de Dios. Son enviados de Josué. Son enviados de Josué y que hacen parte del plan de Dios para cumplir su promesa al pueblo de Israel. Eso no lo podemos dejar de un lado. Rabat pone en riesgo su vida, pero al mismo tiempo hace una confesión de fe. ¿Por qué actúa así? Porque ha oído acerca del Dios de los israelitas y ella, su espíritu, su conciencia, su razonamiento. Por eso digo yo, la fe necesita de la razón. Porque una fe sin razón es fanatismo. Rabat comienza a darse cuenta a través del testimonio de lo que ha escuchado de este Dios de los israelitas, de ese pueblo que salió de la esclavitud del imperio egipcio y que fue capaz de vencer a los dos reyes amorreos, a Og y a Sihón. Ese debe ser el Dios verdadero, no esas estatuas que adoramos en Jericó, ni el rey de Jericó. Este ser maravilloso y poderoso que es capaz de hacer estas maravillas por su pueblo, tiene que ser el Dios verdadero. Y ahí es cuando vemos cómo ella profesa su fe. ¿Sí? Cuando dice, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Miren qué hermosa fe tiene Rabat. La fe de Rabat es hermosa. Y es una prostituta de un pueblo que no es el pueblo de Dios. Porque Dios tiene y siempre tuvo creyentes en todos los pueblos de la tierra. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia católica? ¿Qué va a hacer el cristianismo? Unificar, reunir a todos esos hijos de Dios regados por todas las naciones y los va a hacer un solo pueblo que no es un pueblo, la iglesia, la eclesia, en griego, eclesia, que significa la asamblea. Entonces vemos cómo Dios ha colocado la semillita de fe en Rahab y ella lo que hace es interceder por su familia. Ella intercede por su familia. Ve la oportunidad y le pide a estos hombres que cuando vayan a entrar a conquistar la tierra prometida, su ciudad, le perdonen la vida a ella y a sus seres queridos. A su padre, a su madre, a sus hermanos y a todas las personas relacionadas con ellos. Estos hombres reciben esta petición como justa y le dicen, bueno, vamos a hacer un trato. Nosotros
juramos que te protegeremos a ti y todos los que estén en tu casa, metidos en tu casa, protegidos en tu casa, si tú no comentas nada, no hablas a nadie acerca de esto y permites que la voluntad de Dios se ejecute. Ojo, vas a colocar esta soga roja. La soga roja simboliza la sangre. Fíjense que hay una simbología muy parecida con la Pascua. Recordemos que la Pascua era la sangre de los corderos en la puerta. Aquí vemos cómo Rabat no hace parte del pueblo de Israel, pero su casa va a ser protegida a través de una soga roja en la ventana. Y estos hombres le dicen: todas las personas que estén dentro de tu casa, cuando nosotros vayamos a invadir la ciudad de Jericó, van a estar protegidas. Si alguno sale y muere durante el asedio, no va a ser culpa nuestra. Pero si alguien se mete con los que están en tu casa, nosotros seremos culpables. Pero ojo, tienes que cumplir la parte del acuerdo. Hacen un pacto. Y es así como Rabat, ¿verdad?, les ayuda a escapar, a irse a las montañas, a esconderse por 3 días. Eso es muy importante. El número 3, los 3 días es muy importante. Fíjense que Rabat, de la misma manera como el pueblo de Israel es protegido de la muerte de los primogénitos a través de marcar su casa con algo rojo, en la Pascua es la sangre de los corderos. Acá en esta historia es a través de la soga roja, y como la Pascua es prefigura de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver cómo los 3 días simbolizan también ese paso, esa Pascua, ¿verdad? Aquí podemos nosotros ver también cómo luego de que pasan esos 3 días, los hombres vuelven a donde estaba Josué y le indican que toda la región está asustada a causa del pueblo de Israel, pero sobre todo a causa de su Dios. Cuando ellos dicen: el Señor ha puesto la región en nuestras manos, por causa nuestra, todos los que viven en el país están muertos de miedo. Entonces podemos ver cómo esta mujer, su fe, poner en riesgo su vida, amar más a ese Dios que conoció del oír historias, de creer esas historias, de ver al pueblo de Israel a salir de Egipto y avanzar hasta vencer a los amorreos, le da testimonio a muchas personas no judías. Por eso es importante, queridos hermanos y hermanas, nuestro testimonio como iglesia. Porque cuando la iglesia actúa como Cristo, como enseñó Cristo, como mandó Cristo, nos amamos unos a otros, nos ayudamos, oramos unos por otros y actuamos de una manera diferente a como el mundo quiere que actuemos, el mundo se admira. Y los ateos, los judíos, los musulmanes y todos aquellos que no son católicos cristianos, entonces podrán tener un espacio para poder creer en el Dios que nosotros profesamos, como es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros caemos en controversias, cuando nosotros somos corruptos, cuando nosotros que tenemos la Eucaristía, que tenemos el perdón de los pecados, que tenemos los 7 sacramentos, no llevamos una vida acorde a la de Cristo o como la que Cristo quiere que nosotros vivamos,
entonces nosotros nos volvemos en un escándalo, piedra de tropiezo, piedra de tropiezo. Por eso es muy importante cuando nosotros estamos sirviendo en la iglesia, tenemos que cuidarnos, porque hay muchos que vienen detrás nuestro, viendo nuestros pasos. Obviamente nosotros todos somos pecadores, todos. Pero es importante darnos cuenta que no solamente está en juego nuestra salvación y nuestra alma, sino también de los que vienen detrás nuestro, viéndonos, creciendo con nosotros y dándose cuenta de ese Dios que está en medio de nosotros. Esto es lo que pasa con Rahab, prostituta, pero una prostituta que va a abandonar su vida cuando oye acerca de las maravillas del Dios de Israel y cuando ve el avance y el crecimiento de ese pueblo que sale de la esclavitud a ser una nación soberana. Así debe ser la Iglesia Católica, hermosa, poderosa, santa, amorosa con el mundo. Aunque no actúe como el mundo, debe amarlo como lo amó en extremo el Padre y nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver cómo esta mujer, su fe, se convierte en un ejemplo para nosotros. Cómo la Biblia la identifica con nombre propio y la resalta a lo largo de todos los 73 libros de este maravilloso y poderoso libro llamado Biblia. Vámonos a ver la fe de Rahab. Vámonos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Versículos del 30 al 31. ¿Qué dice Hebreos acerca de Rahab? Por fe cayeron los muros de la ciudad de Jericó, después que los israelitas marcharon alrededor de ellos durante 7 días. 7 días. Y por fe, Rahab, la prostituta, fíjense que en Hebreos la siguen llamando la prostituta, no murió junto con los desobedientes, porque ella había recibido amistosamente a los espías de Israel. Palabra de Dios. Entonces podemos ver cómo en Hebreos, el capítulo 11, que habla acerca de la fe verdadera, y que describe a cada uno de esos hombres y mujeres especiales de la antigüedad, que fueron parte del plan de salvación de Dios en el Antiguo Testamento, resalta a Rahab. La identifica muy bien. Rahab de Jericó, la prostituta. Su fe la llevó a obrar, a poner en riesgo su vida para salvarse ella, salvar a toda su familia, pero sobre todo la llevó a reconocer, y a partir de ese reconocimiento a obrar en consecuencia, la llevó a tener una fe verdadera. ¿Qué es lo que enseña nuestra Santa Iglesia Católica? Fe y obras. Fe y obras. Debe haber un equilibrio profundo entre la fe y las obras, porque las obras es la evidencia de mi fe. Rahab pudo haber dicho que creía en el Dios de Israel, como los demás que estaban temerosos, pero los demás no obedecieron, los demás no hicieron parte, no tuvieron un temor de Dios. Los demás se enfrentaron, los demás quisieron destruir a los israelitas. En cambio ella, confiando, buscó la manera sencilla y humilde de amar a Dios y de demostrarle a Dios su amor y su confianza. Creyó en esos dos hombres de Israel porque ella sabía que hacían parte del pueblo de ese Dios justo.
de ese Dios de la verdad. Y que si ellos, en representación de Él, le juraban que iban a proteger su vida y la de su familia, ella confiaba y creía que así lo iban a hacer. Y lo cumplieron. Y lo cumplieron. Vamos a ver qué nos sigue diciendo acerca de Rahab la palabra de Dios. Vámonos a Santiago capítulo 2 versículos del 14 al 26. Dice: la fe se muestra con los hechos. El libro de Santiago es odiado por el señor Martín Lutero porque le tumba el solo fide, esa doctrina demoníaca, diabólica que este señor se inventó. Vamos a ver qué nos dice Santiago 2 del 14 al 26, donde está Rahab. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, sola fide, si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe, solo fide? Supongamos que a un hermano o una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Caridad. Aquí está la caridad. Aquí está perfectamente el apóstol Santiago coordinado con su maestro, nuestro Señor Jesucristo. El día del juicio final, Cristo va a juzgar por las obras de caridad que de corazón y por fe hagamos a lo largo de nuestra vida. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y también me fuiste a visitar. Señor, ¿cuándo hice todas estas cosas? Cuando hiciste esto a alguno de mis hermanos. Santiago dice acá expresamente lo mismo. Puedes decir que tienes fe, pero si no hay obras de caridad, esa fe es muerta. Vamos a ver qué sigue diciendo. ¿De qué le sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, esto sí está en la Biblia, no las doctrinas demoníacas de Lutero. Es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Doctrina católica, fe y obras coordinaditas. La fe te lleva a obrar. Rahab creyó en el Dios de Israel y la llevó a poner en riesgo su vida y a interceder por su familia y a obedecer a los enviados de Josué. Uno podrá decir: tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. ¿Qué era lo que pasaba con la gente de Jericó? Creían, sabían que Israel tenía un Dios poderoso. Tenían miedo, pero no tenían fe. Rahab sí conocía al Dios de Israel y desarrolló una fe que le dio temor de Dios, que la llevó a actuar. Y vamos a ver qué nos dice Santiago. No sean tontos, y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Chao. Doctrina de la sola fide de Martín Lutero. Por eso él odiaba este libro. Él quería sacarla de la Biblia. Ese hombre malvado, porque es un hombre malvado. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado, por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Obra.
Y puedes ver que en el caso de Abraham, su fe se demostró con hechos. Y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Es una dinámica. Fe y obras se van perfeccionando uno a otro. ¿Sí? Es como un balance, un balanceo. La fe lleva las obras perfecciona la fe perfecciona las obras perfeccionan la fe y así van jugando. Así se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Santo. Ya ven ustedes pues que Dios declara justo al hombre también por sus hechos. Esa es la doctrina católica. Y no solamente por su fe. Doctrina de Martín Lutero. Lo mismo pasó con Rahab. O sea, hay muchos ejemplos que el apóstol Santiago pudo haber escogido. Y escoge a Rahab. Dice, lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Ya van 3 libros en la que llaman la prostituta. En 3 libros. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos. Palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos y hermanas, la doctrina de Martín Lutero de sola fide es una doctrina diabólica que te invita a que solamente digas que crees en Jesús y que de ahí en adelante no importa lo que tú hagas ni lo que tú vivas, ni ya tú estás salvo. Ojo, ojo, una persona puede vivir 90 años bien y si el último año, el último mes se descuida, pierde la salvación, pierde la salvación. Y una persona puede estar mucho tiempo alejada de Dios, pero tiene un encuentro con Cristo y cree y actúa, vive, obra como Cristo manda en sus últimos días de vida, se puede salvar. Enseñado por el mismo Jesús ¿recuerdan la parábola de los trabajadores que se les da un denario? Los que trabajaron a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Y cuando el Señor le entrega un denario a cada uno, y en los de las 9 de la mañana se le ponen rabiosos y le reclaman al dueño de la finca, porque a los de las 5 de la tarde, los que llegaron de último, los que trabajaron una sola horita, se le pagó el mismo jornal que los que trabajaron a las 9 de la mañana. Bueno, ese es el ejemplo. Para terminar la parte de la fe de Rahab, vamos a ver esta señora dónde termina, dónde la llevó su fe y sus actos. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Los antepasados de Jesucristo, ni más ni menos. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham, el hombre de la fe. Recuérdame, Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Será, y su madre fue Tamar, que se vistió de prostituta para poderse acostar con su suegro. Fares fue padre de Hezrón y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Naasón y este de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. ¡Pum! Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth.
O sea, que entre Rahab y Ruth hay una generación. Entre la de Jericó y la moabita hay una generación. Fíjense. Obed fue padre de Jesé y Jesé fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. El honor se lo dan a Urías, no a Betsabé, porque recordemos que Betsabé adulteró. Entonces Dios, en vez de nombrarla a ella, nombra a su esposo, a Urías. Salomón fue padre de Roboam, este lo fue de Abías y este de Asá. Asá fue padre de Josafat, este lo fue de Joram y este de Osías. Osías fue padre de Jotam, este lo fue de Acaz y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, este lo fue de Amón y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiú, este lo fue de Eliakim y este de Azor. A mí me suena que Eliakim es el de Isaías 22. Azor fue padre de Sadoc, este lo fue de Akim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, este lo fue de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones de Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. Palabra del Señor. Entonces fíjense cómo Rabat se vuelve tan importante, que es una de las 4 madres del Mesías, del Cristo, que no eran judías. Tamar, Rabat, Ruth y esta Betsabé, ¿sí? 4 mujeres que hacen parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Son nombradas 5 mujeres. Son nombradas 5 mujeres. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé, que la identifican como la esposa de Urías, y Nuestra Señora, nuestra Madre, la Virgen María. Vamos ahora cómo la intercesión, la fe y la intercesión poderosa de los no judíos. Vamos a ver casos especiales en los que la fe la tienen aquellos que no eran circuncidados ni hacían parte en ese momento del pueblo de Israel, y cómo enamoran al Dios Hijo, al Dios Hombre, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos en primera instancia a Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24. Esto pasa en el Antiguo Testamento. Es Elías y la viuda de Sarepta. Dice: entonces el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta, en Sidón. Sidón era un pueblo no judío, era gentil, pagano. Y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Dios Padre, y Dios manda al profeta Elías para que se proteja de la persecución de Acaz y de Jezabel, que lo estaban buscando para matarlo. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una mujer, a una viuda, que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme
en un vaso un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo, por favor, fíjate, un profeta de Dios era amable con una mujer viuda de la antigüedad. Tráeme también un pedazo de pan, agua y pan. Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Una mujer viuda en la antigüedad, pobre, en un país pagano. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. Cómo Dios impacta en la vida de estos seres, de estas personas. Ella conocía al Dios de Elías, pero como hacía parte del pueblo pagano, aparentemente estaba lejos de las bendiciones del Dios de Israel. Pero el Dios de Israel, como es Dios de todos los hombres, amaba a esta mujer. Amaba a esta mujer, conocía la fe de esta mujer, conocía el corazón de esta mujer y conocía las condiciones en que estaba. Un alma que estaba pidiendo a gritos ayuda. Pero en ese momento, en esa parte de la historia, una viuda pobre, con un hijo pequeño, ¿quién la iba a ayudar? No le importaba a nadie. Si no había un hombre al lado, como un padre o como un esposo, como un hermano varón o como un hijo varón ya grande, ya responsable y adulto, la mujer que quedaba viuda quedaba en la mendicidad y en la desprotección total. Dios manda a su profeta, porque de todos los profetas, el profeta es Elías, y lo manda hacia esta mujer. Y fíjense la forma como Elías, tan cariñosa, tan respetuosa, porque él sabía de que Dios lo había mandado hacia ella, debía ser una mujer especial para Dios. Por eso Elías la trata de esa manera. Y dice, comeremos y después moriremos de hambre. Elías le respondió, no tengas miedo. Ve a preparar lo que has dicho. Pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela. Y haz después otra para ti y para tu hijo. Primero sirve a Dios. Le pidió desprenderse. Le pidió confiar plenamente en el Dios de Elías. Porque el Señor, Dios de Israel, lo mismo que Rahab había identificado al Dios de Israel, es el Dios en el cielo y en la tierra. Elías le recuerda a esta mujer su conocimiento y su fe de ese Dios de Israel. El Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Recordemos que estas personas estaban sufriendo la sequía que había producido la idolatría y el atrevimiento de Jezabel y de Ahab en el reino de Israel, el reino del norte, por el cual Dios los había castigado por 3 años. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado. Aquí está la clave. Aquí está la clave. La mujer no solamente conocía al Dios de Israel y sabía intelectualmente del poder del Dios de Israel. Lo importante es obedecer, actuar conforme a esa fe. Ahí es donde vienen los hechos que pide Santiago y las obras a las cuales habla la doctrina católica de la fe. Ella fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo y Elías tuvieron comida por muchos días. Fe, obras del hombre,
obra de Dios. Tienes fe, actúas, Dios hace el milagro. No pagando diezmos, no haciendo siembras, no haciendo cosechas, no pagándole la cirugía de nalgas, senos, ni jet privado, ni casas en Miami al pastor o a la pastora. Así no. Fe, actos de misericordia, obediencia a Dios, ir a misa, confesar los pecados, ser compasivo y misericordioso en tus posibilidades con el verdadero y la verdadera necesitada y dejar que Dios obre. Miren este patrón que se cumple. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda y su enfermedad fue gravísima, tanto que hasta dejó de respirar, murió. Entonces la viuda le dijo a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer que mi hijo se muera? Se siente pecadora frente a Elías. Dame acá tu hijo, le respondió él. Y tomándolo del regazo de la viuda, lo subió al cuarto donde él estaba alojado y lo acostó sobre su cama. Luego clamó al Señor en voz alta: Señor y Dios mío, también has de causar dolor a esta viuda, en cuya casa estoy alojado, haciendo morir a su hijo. Y enseguida se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor en voz alta: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor atendió a los ruegos de Elías e hizo que el niño reviviera. Inmediatamente Elías tomó al niño y lo bajó de su cuarto a la planta baja de la casa y lo entregó a su madre, diciéndole: mira, tu hijo está vivo. Y la mujer le respondió: ahora sé, intelecto, que realmente eres un hombre de Dios y que lo que dices es la verdad del Señor. Palabra de fe. La fe nace de la razón, del análisis, del ver, del analizar, del oír, del guardar como la Santísima Virgen María las cosas en el corazón. ¿Para qué? Para que produzcan sentimientos, para que produzcan obras, para que produzcan palabras de amor. Esta mujer termina confesando su fe cuando ha tenido una experiencia con Elías y con el Dios de Israel. Vamos ahora a otro casito. Vámonos a San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Dice, del 24 al 30. La fe de una mujer no judía. Otra mujer, señoras y señores, que no pertenecían al pueblo de Israel. De allí se dirigió Jesús a la región de Tiro. Estábamos con Elías en Sidón. Ahora nos vamos con Cristo a Tiro. Tiro y Sidón son 2 ciudades hermanas, como Sodoma y Gomorra. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Cristo. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro. Ahí hacían adoraciones, idolatría, brujería, hechicería ahí en esas ciudades de Tiro y Sidón. Había una alta concentración demoníaca que la gente quedaba poseída. Esto le había pasado a esta muchacha, que tenía un espíritu impuro, la cual fue la madre de la endemoniada y se arrodilló, signo de adoración a Dios, a los pies de Jesús. Arrodillarte en la antigüedad, en el contexto judío,
solamente se podían arrodillar delante de la presencia de Dios. La mujer no era judía, sino originaria de Sirofenicia. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Una mujer, no sabemos cómo la niña quedó poseída por el demonio, pero no, su círculo, su familia, sus amistades no hacían cosas buenas, ¿sí? Esta mujer, ya desesperada, escucha de ese Mesías, de ese profeta de Dios, de ese hombre que está transformando y que está, digamos, cambiando, ¿verdad? De que está dividiendo la historia de la humanidad, que con su presencia, que con sus palabras, que con sus actos, trae esperanza, una esperanza jamás vista por el ser humano. Ella escucha que está cerca y sabe, siente en su corazón de madre que es la oportunidad para que su hija sea liberada de esa esclavitud y de ese tormento como era una posesión demoníaca en la antigüedad. Se arrodilla como gesto de adoración, de anonadación frente a Dios y le ruega por su hija. Pero Jesús, ¿verdad?, dice: deja que los hijos coman primero, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Aquí dos connotaciones. Jesús habla acerca de que él fue enviado a los hijos del pueblo de Israel, que eran los hijos legítimos. Por eso él dice, el pan, fíjense, el pan es él, su cuerpo, su presencia, sus palabras, su bendición. Él es el pan bajado del cielo, que vino a alimentar en primera instancia a los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Los judíos. ¿Sí? Y no se le puede quitar a los hijos, a los del pacto, para dárselo a los perros. Los que no eran judíos en la antigüedad eran considerados perros, como los perros. Los judíos trataban a los gentiles, a los romanos, a los griegos, a los sirofenicios, etcétera, como los perros, esos perros. Por eso Jesús hace este juego de palabras, esta aclaración. Pero el Señor conocía el alma de esta mujer y ella le responde desde un espíritu atribulado, esperanzado, lleno de fe y lleno de confianza, pero sobre todo lleno de amor por su hija. Y le dice: pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Qué palabras tan hermosas, tan fuertes. Esto es uno de los textos del Evangelio que me hacen estremecer. Me dan ganas hasta de llorar, de poder imaginarme esa escena, ¿sí? Jesús le dijo: por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Miren que el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Por eso Jesucristo no se puede rebajar a cualquier chabacán, hippie, buena onda, como lo hace de pronto la serie de Chosen. Lo trata de hacer esa serie. Jesucristo era Dios, con toda la plenitud, con todo lo que representa ser la deidad encarnada. Con simplemente pensarlo, doblegaba a cualquier fuerza demoníaca a distancia. A distancia. Su poder era infinito, es infinito. Aquí se puede ver la potencia de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo mortal. Vemos aquí cómo desde la distancia entra al cuerpo de la niña, somete al demonio y lo saca a patadas. Palabra del Señor.
Para terminar, vamos a ver otro ejemplo. Esta vez sí es ya de un hombre romano, ¿sí? Jericó, Sarepta, Sirofenicia, Roma. Puros paganos, puros perros. Vámonos a Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Y los que vamos a misa mucho, vamos a identificar este pasaje porque lo repetimos. Dice: Jesús sana al criado de un oficial romano. Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado, al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, el oír, la fe entra por el oír, la fe entra por el oído, no por los ojos. Mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Buscó intermediarios. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo: este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación, y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Era un hombre que respetaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle, y ahí se cumple, ya aquí se nos expresa de manera explícita lo que pasó espiritualmente en el anterior, en Marcos 7. ¿Sí? Miren lo que pasa. Dice: pero el capitán mandó unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. ¿Recuerdan? Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto. Y mirando a la gente que lo seguía, dijo, de un romano: les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Un centurión romano. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Palabra del Señor. Entonces podemos ver aquí cómo la historia de Rahab impacta en la palabra de Dios, impacta en la historia de Israel, tanto que es una de las 5 madres nombradas en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo nos ayuda a entender que no solamente con la fe somos justificados por Dios, que es necesario una dinámica poderosa entre la fe y las obras, pero las obras de caridad. Pablo lo va a explicar más claramente al hacer una distinción entre las obras de la ley, sí, las obras de la ley mosaica, como nuestros hermanos separados, los adventistas del séptimo día, que nos quieren meter por los ojos que para podernos salvar, para poder ser la iglesia de Cristo, tenemos que ser judíos y tenemos que cumplir todo lo que cumplían los judíos, porque si no, no nos salvamos, según su falsa profeta Elena de White, que enseña eso. Y ellos creen en el sola fide y en el sola escritura y en las solas del señor Martín Lutero. No nos dejemos engañar y tampoco nos dejemos robar la semilla de la fe que nuestros padres y padrinos nos dieron el día
que nos bautizaron, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.